Hola, bienvenidos sean a este video. Bien, es mi cumpleaños. Yupi, estoy un centímetro más cerca del ataúd, un paso más cerca de pagar mi deuda del CAE, mi odio hacia la humanidad crece un poco más. Celebremos esta ocasión hablando de un título bastante interesante. Freebird Games es una compañía que se ha dedicado a realizar juegos bastante centrados en su historia. Su trabajo más famoso siendo la saga Sigmund Corp, como se le llama, comenzando con To the Moon, lanzado en Steam el año 2011. Antes de comenzar, unas cuantas aclaraciones. Primero, el juego tuvo 2 capítulos DLCs gratuitos, contando historias extras, pero en esta reseña me enfocaré solamente en la historia principal. Segundo, todo el gameplay que verán es del remaster que se lanzó el año pasado. Jugué el original también, así que los voy a comparar más adelante en el video. Y tercero, la reseña estará llena de spoilers. Voy a hablar en detalle de toda la historia, así que esta es su advertencia, ¿de acuerdo? Bien, echémosle un vistazo a To the Moon. Ya que es un título bastante especial, hablemos de la historia primero. La trama es que existe una compañía llamada Sigmund Corp. Son contratados por gente que está a punto de morir. Estos pueden modificar la memoria de su cliente para hacerles creer que cumplieron su mayor sueño, como ser una estrella de cine, millonario o etc. Johnny, nuestro querido personaje principal, los contrata porque su deseo es ir a la luna. El juego implica bastantes temas. Ya solo desde su concepto se puede discutir desde el punto de vista ético. Y si bien en pequeñas ocasiones la franquicia posee momentos donde personajes se preguntan si es correcto o no, el juego en sí no aborda mucho esto. La historia implica estos temas, pero en su lugar, el foco principal del juego es otro. El concepto de la historia no solo es muy creativo, es una excusa genial para estudio de personaje. Literal, debemos explorar las memorias de Johnny y ver sus conflictos, decisiones difíciles, experiencias que lo marcaron y etc. También es una historia de misterio, ya que el deseo de Johnny no es tan simple. Ni siquiera él sabe por qué quiere ir a la luna en primer lugar. Además de mostrarnos que sus recuerdos de la infancia son inaccesibles y deben ser desbloqueados. Quizás lo más famoso del juego es su tono, al querer ser bastante emotivo y trágico. Y sí, lo es. Ver la muerte de la esposa de Johnny, el dilema de si cumplir su deseo o no con el faro, afrontar la muerte de su hermano en su infancia, y etc. Y no es el único. River nunca supo que Johnny perdió sus memorias, y demás. En mi opinión, la mayoría del tiempo, el juego no suele caer en el melodrama. La historia mantiene un tono bastante bueno en sus diálogos y personajes sin exagerar. Es una historia emotiva por su buen guión. Excepto la escena de la muerte de Joey. La cámara lenta y los flashes se siente como sobreproducido. Si fuese a velocidad normal, con un corte a negro antes del golpe, un sonido y luego un fade para mostrar lo ocurrido después, creo tendría el mismo impacto. En ocasiones menos es más. Pero sí, el juego maneja bien su tono sentimental, pero también su lado cómico. Por muy famoso que sea este juego por su tono triste, también es bastante gracioso, intencionalmente. Hay buenos chistes y diálogos, especialmente entre Eva y Neil, y lo que me gusta es que usualmente no interrumpen la seriedad ni están en momentos inoportunos. La historia sabe cuándo ser graciosa y cuándo ser dramática. Dije usualmente porque sí hay momentos donde pudo hacerse mejor, como la parte donde Eva empuja a Neil del faro. Se usa para la comedia y de inmediato vemos la emotiva escena de Johnny y River decidiendo construir su casa. Yep, creo no debió ser tan brusca esa transición, pero la mayoría del tiempo sí, está bien hecha la comedia, y me hace reír mucho. La escena cuando Neil debe comerse las aceitunas, o cuando intentan convencer a Johnny de ir a la NASA, weón, siempre me sacan una carcajada. La narrativa es otro punto interesante, ya que
vemos la vida de John en reversa, desde su vejez hasta la infancia. Lo encuentro interesante, ya que aquí vemos un evento ocurrir primero, para luego saber el cómo ocurrió, lo cual ayuda al factor misterio. El jugador se pregunta qué causó la muerte de River, por qué River no quiso aceptar el tratamiento médico, por qué la obsesión de ella con los faros y el muñeco, y etc. Causa intriga. Hay gente que critica esto, ya que, por ejemplo, la muerte de Joey se siente algo abrupta. Estoy algo en desacuerdo, ya que, sí, se introduce al personaje en literal su escena de muerte, pero al menos se dieron el trabajo de dar pistas indicando eso. El juego hace bien esto también. Además lo justifican de buena manera, ya que así funciona la máquina que usan. Ese es otro punto a favor de la historia. Su exposición está bien hecha, ya que te explican la lógica de cómo funciona su tecnología, con diálogos breves sin sentirse artificial. Pues hace rato dije que el juego implicaba ciertos temas, pero no los desarrollaba. ¿Cuál es su foco principal entonces? Supongo que el amor. Incluso pese a olvidar su primer encuentro, Johnny sintió un interés en River, queriendo salir con ella. Y Eva, al mover a River de sus recuerdos en el clímax, el inconsciente de Johnny lo llevó a ser astronauta, para reencontrarse con ella. Por otro lado, River marca mucho la vida de Johnny. Sería muy diferente si no hubiese existido, mostrando el impacto que alguien puede tener en la vida de alguien más. Hablando de eso, tenemos esta escena donde sale un poco el tema de lo que si hacen es correcto o no. Es su trabajo llevar a John a la luna, pero Neil cuestiona a Eva al pensar que borraría a River, teniendo una discusión. Ocurre cerca del final, por lo que no es un tema muy desarrollado que digamos. Esas son mis conclusiones. Pese a que John murió cumpliendo su deseo y recuperando a su hermano, es técnicamente una mentira, sumado a que River nunca pudo hacer recordar a Johnny antes de morir. Es una historia agridulce con sus momentos bonitos y trágicos, como lo es la vida si lo piensan. ¿Qué hay de los personajes? Johnny es interesante en el aspecto de ser alguien bastante estándar en un inicio, tanto en apariencia como en personalidad, pero se van revelando capas al avanzar el juego, como el querer destacar, o que inconscientemente algunas características de su hermano las terminara adoptando después de su muerte, o tener que lidiar con la condición de River y etc. Es algo difícil hablar de John, ya que tiene una personalidad, pero una algo común. Era creativo y curioso cuando niño, siempre quiso ser algo más en su adolescencia, mostró algo de egoísmo al querer mentirle a River y demás. Se caracteriza más por los eventos que él vive y cómo reacciona a estos e impactan su vida. Supongo que su personalidad fue hecha así para mostrar que puede pasarle a cualquiera. Seguimos con River. ¿Cómo está mi chica favorita con Thea? Y no, yo no soy como esos hueones de Twitter que ven autismo hasta debajo de las piedras. River tiene Asperger. Ahora, muchos dicen que el juego hizo un buen trabajo siendo bastante sutil con el tema. Nunca dicen la palabra autismo o algo. Pero por favor, tenemos una escena con un psicólogo, mencionan a Tony Atwood, incluso lo vemos en la personalidad de River. No es algo que restringen en tu cara, pero tampoco es muy sutil que digamos. Lo que me gusta es que no es algo que exista solo porque sí. La condición de River tiene un peso en la historia, y además ella no se caracteriza solo por su Asperger. No es mucho para ser honesto, debido a que vemos la historia desde la perspectiva de Johnny. Son sus recuerdos. Aún así, no le gusta que le mientan, es algo terca, le apasiona la lectura, además de poseer características por su condición. River es técnicamente lo opuesto a Johnny, ya que es alguien diferente, creando un contraste interesante. Ellos son buenos personajes. El juego logra hacer que uno pueda conectar con ellos, por todo lo que he dicho hasta ahora. No son mis personajes favoritos de hecho, ese honor se lo llevan Neil y Eva.
Ambos tienen personalidades muy opuestas. Eva siendo la chica seria y profesional, y Neil el weón más relajado y cómico. Me agradan por varios motivos. Primero, no exageran sus personalidades. Neil, por torpe y chistoso que sea, sabe tomarse las cosas en serio. Lo mismo para Eva. Ella también suele divertirse en ocasiones. Segundo, la química que ellos tienen es genial. Sus interacciones son de lo más divertido del juego. Podría verlos hablar por horas. Tercero, no son observadores pasivos. Ellos no solo controlan las memorias de John, pero reaccionan a los eventos y comentan al respecto. Sumado a que son los personajes con más tiempo en pantalla al ser los que controla el jugador, son bastante memorables. ¿Qué hay de los personajes secundarios? Admito que no son la gran cosa. Isabel, pese a su buen diálogo en esta escena, por desgracia no tiene mucho tiempo en cámara. Mismo caso con Nicolás y Joey por desgracia. La única memorable creo es Lily, ya que te explican su backstory y cómo terminó cuidando a Johnny. Supongo que ahora puedo hablar de las cosas que no me gustaron mucho. Ya mencioné algunas, otras serían: ¿de verdad no buscaron bien el historial médico de Johnny? Creo yo deberían haberse cerciorado antes de empezar el procedimiento, ¿no? Algo malo podría pasar, ups. Y vaya que justo la solución sea el olor a muerto de una ardilla random que Neil atropelló al inicio. Se muestra al principio de la historia por lo menos, pero aún así lo siento algo conveniente. ¿Es una historia perfecta? No. Pero sí pienso que es bastante única y con conceptos muy originales, logrando bastante bien lo que se propone. Lo técnico pues, su pixel art me gusta, los escenarios están bien detallados. Incluso hay efectos visuales buenos y juegan bastante con la iluminación. Lo que más me gusta es que a pesar de ser pixel art, los personajes logran ser bastante expresivos con sus animaciones. Lo único que no me gusta es esa escena donde Eva piensa el por qué no pueden transferir el deseo de Johnny. El que tomen su sprite y le hagan zoom, no se ve bien. Creo yo debieron haber hecho una ilustración, como en la escena del primer encuentro de John y River por ejemplo. El soundtrack es de lo más conocido del juego también, por buenas razones. Son piezas de piano muy bien compuestas. También ajustan el tono de ciertas melodías de forma dinámica en ciertas partes del juego. Eso es buen diseño sonoro. Me gusta la música, pero no creo sea tan buena. Déjenme explicar. Obviamente la música tiene un tono emotivo para acompañar la historia, y funciona, pero creo que muchos temas intentan evocar un sentimiento similar, haciendo que la banda sonora sea no muy variada en ese aspecto creo yo. No es que todas las canciones sean así, hay varias con un tono más alegre y goofy, y son las que me gustan más de hecho. ¿Quieren saber cuál es mi tema favorito? Es un buen soundtrack, es solo que creo futuras entregas hacen un trabajo aún mejor. Pues eso es todo, es una obra que hace bien bastantes cosas. Chucha, casi se me olvida el gameplay. Esta es la parte de la que menos se habla, por obvios motivos. To the Moon es técnicamente una aventura gráfica. Tus únicas mecánicas son moverse e interactuar con elementos del escenario y personajes para progresar. Hay ciertas instancias donde intentan algo más a nivel de jugabilidad, como esos puzzles al usar los mementos, que son sumamente fáciles. Ni siquiera te premian por hacerlo en la menor cantidad de movimientos. Además, tienes el tema de la exploración. Debes conseguir orbes de memoria para progresar, lo cual requiere interactuar con cosas o explorar una parte del nivel, y son algo pequeños, por lo que no hay mucha exploración que digamos. Esto es algo que ciertas personas mencionan. El gameplay aquí se siente como relleno, no aporta mucho a la obra. Ahora, yo no tengo problema con alguien creando un juego donde su foco sea el guión. Si quieren contar una historia y lo que más manejan es un motor de videojuegos, adelante. El tema es, creo que me conocen,
Lo que más valoro en un videojuego es su gameplay. A fin de cuentas es lo que distingue al medio. Incluso títulos centrados en su historia tienen gameplay que acompaña y complementa la escritura. En Ace Attorney, por ejemplo, eres un abogado defendiendo a tu cliente y tienes que explorar lugares para conseguir evidencia, para usarla y demostrar cuando alguien miente en un juicio. Otro caso es Profesor Layton. Sus puzzles no solo están bien hechos, con excepciones, pero están atados a la historia. Se siente un progreso a nivel narrativo al resolverlos. Esas franquicias, pese a centrarse más en su guión, tienen un gameplay que va de la mano, justificándose en el medio del videojuego. To the Moon, por desgracia, no siento que sea el caso. O sea, si alguien me dice que ver un playthrough del juego ofrece la misma experiencia que jugarlo, como que es difícil no estar algo de acuerdo. To the Moon no perdería nada si fuese un cómic, novela o película. Ah, verdad, todavía está la película en desarrollo. Tengo harta curiosidad de verla cuando esté terminada. Lo último de lo que voy a hablar es del remaster. Fue hecho por Serenity Forge. Los publishers del Doki Doki Plus. Sí. Está en 16:9, puedes cambiar la resolución. Hay gente que argumenta los controles son mejor aquí. Los siento exactamente iguales, excepto la parte de los caballos. En el original, por alguna razón, no podía interactuar con el memento usando el mouse. Tenía que usar la barra de espacio. En el remaster no tuve ese inconveniente. Mi único problema con el remaster es... ¿se acuerdan de la barra que aparece arriba cuando viajas en las memorias de Johnny? No aparecía aquí. Se muestra cuando pones el mouse arriba como siempre, pero no cuando entras a un recuerdo muchas veces. ¿Es un bug o algo? Aún así, quizás sea la mejor forma de experimentar este título. Supongo, no he jugado la versión de Switch hecha en Unity. Y eso es todo lo que tengo que decir de este título. Es sin duda uno interesante de discutir, ya que ofrece algo bastante bueno, en un medio que no termina aprovechando mucho. Entonces, ¿cómo nos queda To the Moon? Pues, como producto en sí, creo es bastante bueno. Como videojuego es algo deficiente. Depende mucho de lo que ustedes busquen, obviamente. Si solo quieren experimentar la historia, es genial. Si son más de los que valoran el gameplay más que otra cosa, a lo mejor no les llame la atención. A ver, yo soy alguien que pone el gameplay por encima de todo, y aún así valoro y disfruté To the Moon, así que podrían echarle un vistazo sin duda. Es bastante creativo y posee temas súper interesantes, pero sí se le puede criticar cosas bastante válidas. Y pues, eso sería todo. ¿Qué? Es que este juego simplemente no creo que pueda evaluarlo usando la escala que uso normalmente, debido a su naturaleza. Si tuviera que darle una nota sería un 7, 7 de 10, porque sí creo que es una buena obra, una pieza audiovisual de buena calidad que me gusta. Pero he jugado juegos que no solo han ofrecido un buen guión, sino que también han ofrecido un buen gameplay. Eso es todo por ahora. El siguiente juego será A Bird Story. Si jugaron To the Moon, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.